Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, pues le escuché como Señor, entrecortado. Ah, bueno. Bueno, miramos a ver si funciona este bicho, si no nos fregamos. Cuando ponemos aquí... ¿Qué me alegra verte? O sea, si podemos hacer funcionar toda esta vaina, que esto es una belleza aquí. Buenas Yo estoy noches. ahí, ¿qué se metía? buenas noches. Acá les compartimos aquí el tablero. ¿Dónde está la...? Sí, a ver qué pasa. No pasa nada. Espere, a ver, esté nada de nervioso. Ay, coño. Flechita arriba, flechita abajo, ¿dónde están estos billetes que se me la robaron? No me acuerdo cómo es esta mierda. ¿Dónde se las más ancha? Señora, pero ya, espera un momentico y ya le abro porque cosa por la espalda es muy jodido. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Señor, Sí, profe. ¿Qué pasó? Pues generalmente los hacen, hay personas que cuando tienen poco experiencia, ¿cierto? Pues
lo van haciendo en la medida, por decir algún auxiliar contable. Los auxiliares contables casi siempre en el trayecto demuestran después que estuvieron durante 2 años, 3 años en la parte y eso les va a servir. A los que no, generalmente trata de buscárseles que se haya más o menos en el último año, no en el último periodo, sino en el último año para que vaya teniendo la experiencia. Porque igual, ahorita la Junta Central de Contadores sí está pidiendo, ¿cierto? Está pidiendo está pidiendo experiencia y tiene que ser certificada. Anteriormente uno llegaba y lo certificaba, pero eso ahorita con agravio de juramento y un poco de cosas por tantas barrabasadas que han pasado por ahí. ¿Me entiendes? Uno antes decía, no, venga, tranquilo, sí, yo se la... Pero ahora es un poquito más complicado. No es difícil, pero pues igual sí están exigiendo otras cosas, ¿no? Pero depende, pero ¿en qué área trabaja? Es que depende del área que trabaje, ¿no? Porque, por ejemplo, uno en la parte administrativa, pues tiene muchas opciones de trabajar en diferentes áreas de la empresa. O también en el área contable, ¿no? Porque puede uno estar trabajando en control interno, puede estar trabajando en compras incluso, ¿cierto? Y la idea pues también es que como ahorita nos exigen a todas las famosas normas internacionales, pues que estemos empapados de esas normas internacionales. Eso es fácil. O sea, es de práctica, no es de otra cosa. Yo siempre he dicho que la contabilidad es muy fácil, lo que pasa es que uno la enrea. ¿Sí o no? Sí, claro. Se pone a inventar allá películas raras por no leer, ¿no? Yo me hice un manual de hice un manual de procedimientos en una empresa y me acuerdo que el único que lo leía era yo. ¿En serio? Le hizo uno de los auxiliares, ay, ¿dónde registro esto? ¿Ya leyó el manual? No, vaya, lo lee y me busca. Solamente había uno de los que tenía que buscaba siempre dos opciones. De resto, no, de hecho no lloraba yo porque yo era muy valiente en ese tiempo. Ahorita sí no. ¿Sí o no? No, creo que son como un año o algo así. Pero tocaría preguntar allá porque no, honestamente no estoy. Es que una cosa es la que le exigen aquí y otra cosa es la que le exige la Junta Central de Contadores. ¿Sí me entiende? Entonces uno tiene que aprovechar pues de una vez agarrar las dos. Por eso, claro. No, más o menos creo que son como 6 meses, pero es que usted presenta la práctica, sale de aquí y si no tiene la experiencia para la Junta, que exige la Junta Central de Contadores, no le dio para eso. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Bueno, un momentico aquí. Oiga, si yo que esa vaina se puede ver mejor, pero bueno, esperemos aquí mientras a ver si que llamamos un man que arregle esta cuestión. Bueno, por acá no es. ¿No es la cosa? Se ve harto, ¿cierto? Bueno. ¿Cómo? Sí, mamita, ya. Colabóreme. Venga, colabóreme. Sí. Colabóreme ahí que nada, no se me preocupe. Con el chune ese, pero yo no me dio, pero pronto es que lo estoy haciendo mal. Puede pasar, sí, ¿no? Es más hacia atrás, pero es que
Sí, ahí lo podemos correr un poquitico más hacia atrás. No mucho, pero sí se puede. Dele, dele, dele. Sí, claro, con el zoom, ¿no? Voy a ponerle aquí también 125 para que se me vea un poquitico más grande aquí. Ay, ven. Echémoslo un poquito hacia atrás, más bien, entonces, porque si no, esto lo que pasa es con cuidado. Con cuidado, despacio, porque si no, ya no da más, ¿sí o no? No me da más es por esto. Bueno, pero córralo otro poquito, yo me corro aquí, no, no me importa. Me dejo aquí la operadora. Ojo ahí, cuando sientan el tiestazo, entonces ya saben ustedes qué fue lo que hicieron. Bájame un poquito, bájame acá. Yo lo puedo bajar un poquito. Ya, ya, lo que chico con él. Ah, pues eso no sería un coño, pero bueno. ¿Listo? No más, déjelo así, tranquilo, no importa. Escuchemos a mi doctor y ya, entonces ahorita hacemos el resumen, no se me estrese. Se está ahí, ven, ven, ven. ¿Si están escuchando todos? La vieja es la que tiene el celular en la mano también. Sí, señor. ¿Sí? Ah, entonces espera un momentico, espérate, porque ¿qué es lo que pasa? Que esos parlantes no se están sirviendo para nada, ¿sí o no? Quitemos esa vaina. ¿Cómo la vio? Escucho mayor, ¿sí o no? Claro, ¿por qué? Porque como tiene este cablecito, entonces esto no está sirviendo para nada. Profe, pero es que se escucha muy lejos, está muy bajito, Mira, con interferencia. ¿quién yo? Sí, señor. Ah, bueno, yo no voy a hacer silencio, no se preocupen. Lo que pasa es que como aquí estoy aquí medio, ¿cómo se llama eso? Inventando, ¿no? ¿Qué nos dijo? Bueno, escuchemos a mi doctor. ¿Están viendo el tablero? No, profe. No, No, profe, profe. Me estamos viendo volteas la página de Zoom. No, señor. Volteemos a ver si de pronto ellos ahí. Ah, perdón, en la cámara que esa no. Espera.
¿Qué estás viendo? La página de Zoom. La Exacto, la pantalla página de de su computador, profe. La página de Zoom. Ah, chavispao, ¿sí o no? Pero no, vamos a hacer una cosa que yo lo comparto aquí. Por favor, hagan silencio porque si no entra ahí el eco. Ay, Dios. ¿Ahí ve mi pantalla? Sí, profe, ahora sí. Sí, Eso, yo me señor. escucho así como con energía. Si ustedes no ven aquí, pueden mirar allá también. O fondos públicos. En este orden de ideas podríamos hablar que al momento de referenciar el término público hacemos referencia a todo lo que es común en la sociedad, o en otras palabras hacemos referencia específica a la acción estatal. Cuando definimos las finanzas públicas desde esa perspectiva de recursos públicos, también nos permitiría indicar que las finanzas públicas constituyen en sí un amplio campo de análisis de la teoría económica, pero digamos que el análisis de las finanzas públicas como tal orientada hacia el análisis de los ingresos, los gastos públicos, la deuda del gobierno, por lo cual podríamos indicar que las finanzas públicas tienen su plus en el análisis de los impactos del manejo sobre el aparato productivo y organización de la sociedad. En otros términos, prácticamente las finanzas públicas como tal buscan analizar cuál es el impacto de las medidas que toma el gobierno frente al aparato productivo y frente a su organización en la sociedad. Bueno, entonces de forma general también podríamos decir que las finanzas se encuentran compuestas por, primero pues sería por las políticas que instrumentan el gasto público, o sea, las políticas orientadas a determinar el gasto público, el gasto del Estado. Y por otro lado tenemos las denominadas políticas que instrumentan los ingresos. En otros términos, las políticas que emplea el Estado para recolectar, para recaudar, para generar recursos que le permitan responder al gasto público que tiene presupuestado. Podríamos evidenciar esta relación de las finanzas públicas dentro del Estado a través de un pequeño esquema, y es este, la actividad financiera del Estado. Podríamos decir rápidamente entonces que este tema de estructura de las finanzas públicas en Colombia o la actividad financiera del Estado se divide en dos pilares principales. El primero sería el gasto público y el segundo sería el ingreso o lo que nosotros conocemos como los recursos públicos. Los gastos públicos están aunados directamente con lo que nosotros llamamos el presupuesto. Y por otro lado, los famosos ingresos o recursos públicos se encuentran articulados directamente con el famoso sistema tributario. De igual manera, también podríamos señalar que tanto los recursos públicos como los gastos públicos buscan lograr satisfacer las necesidades colectivas, buscan responder de una u otra manera a las necesidades que emanan de la sociedad. Generalmente, al momento de responder a estas necesidades colectivas, a estas necesidades sociales, el Estado genera una serie de servicios buscando responder a estas necesidades sociales. Para profundizar todo este tema de las finanzas públicas en Colombia, debemos analizar 4 elementos. Primero sería el papel del Estado. ¿Qué rol juega el Estado al interior de las finanzas públicas? Segundo, deberíamos preguntarnos y definir qué son los ingresos y qué es el gasto. Posteriormente, sería pertinente preguntarnos cómo funciona el famoso sistema presupuestal para llegar así al entendimiento de qué es el presupuesto público en el Estado colombiano. Entonces, podemos hasta el momento indicar que ya entendemos que la estructura de las finanzas públicas como tal tiene 2 pilares fundamentales, que viene siendo el gasto público y los ingresos públicos. Pero antes de entrar a definir qué son los ingresos y qué son los gastos, es importante preguntarnos qué papel juega el Estado en todo el tema de las finanzas públicas. Digamos que el papel del Estado se puede resumir de manera rápida frente a las finanzas públicas de la siguiente manera. El Estado es el responsable directo de las finanzas públicas. En este orden de ideas
Al ser el responsable directo, el Estado busca fomentar la plena ocupación y el control de la demanda agregada, entre otros elementos. No solamente busca fomentar la plena ocupación, sino también existen otros intereses a nivel estatal que se pueden materializar a través de un manejo adecuado de las finanzas públicas. Decimos que la plena ocupación y el control de la demanda de forma generalizada, y por dar un ejemplo. Al entender que realmente el Estado es el responsable directo de las finanzas públicas, debemos preguntarnos qué es lo que busca el Estado. Bueno, palabras más, palabras menos, lo que busca el Estado es mantener la estabilidad social y económica dentro del país, dentro del Estado. Por lo cual, para lograr esta estabilidad, tanto social como económica, el Estado comienza a intervenir a través de la variación en el gasto público y en los impuestos. El Estado lo que hace es intervenir directamente en la manera en que consigue sus ingresos, ¿sí? Y en la manera en que ejecuta esos ingresos o la manera en que distribuye esos ingresos. Al hacer esta intervención por medio del gasto público y por medio del ingreso, el Estado busca evitar crisis económicas y sociales, y también busca mantener el Estado a flote, mantener la estabilidad social para evitar la catástrofe. Entendiendo ya cómo se articula el Estado frente a las finanzas públicas, pues resulta pertinente preguntarnos ahora qué es el ingreso y qué es el gasto. Las finanzas públicas, digamos que tienen dos variables principales. La primera variable, digamos que es el ingreso, y la segunda variable es el gasto, como lo habíamos mencionado anteriormente. Los ingresos son, de manera resumida, todas las erogaciones que percibe o recibe el Estado. En otras palabras, son todos los recursos que logra generar el Estado para responder a sus necesidades como Estado, para responder a las necesidades que tienen las organizaciones y entidades públicas, para responder a las necesidades que emanan directamente de la sociedad, para responder ante la inversión, para responderle a los municipios, a los departamentos, entre otra gama de necesidades que son propias del Estado y que de una u otra manera dependen del nivel de recursos que logra generar el Estado para responder a estas necesidades. En otros términos, podríamos indicar que prácticamente los ingresos representan el potencial que tiene el Estado para materializar su acción a través de ¿qué? A través de planes, programas, proyectos, políticas, tanto sociales, económicos, fiscales, ambientales, entre otras gamas de políticas que de una u otra manera lo que buscan es responder directamente a las necesidades del Estado. Podríamos decir que prácticamente el ingreso público es toda cantidad de dinero que es percibida por el Estado y percibida también por los entes públicos dentro del Estado. El objetivo principal de este dinero es financiar el gasto público. Entonces, aquí vemos una relación directa entre ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque si el ingreso no es suficiente para responder a las necesidades del Estado, o sea, para responder a los gastos, el Estado entra en una crisis porque no tiene cómo financiar sus necesidades. Entonces, lo que podemos indicar acá es que prácticamente el objetivo del Estado, cuando busca recaudar, cuando busca generar ingresos, es responder directamente a sus necesidades como Estado, o en otras palabras, responder al gasto público. Entendiendo esta relación, podríamos preguntarnos entonces, bueno, ya es claro el tema de los ingresos, pero ¿qué tipos de ingresos se manejan a nivel estatal? ¿Qué tipo de ingresos podríamos denominar como públicos? Bueno, en el Estado colombiano existen dos tipos de ingresos de manera general. Existe por un lado los ingresos tributarios y por otro lado los ingresos no tributarios. Cuando hablamos de ingresos tributarios, estamos hablando de todos estos ingresos que nacen de la potestad del Estado para regular y reglamentar. O sea, estamos hablando de la capacidad que tiene el Estado, de esa potestad que tiene el Estado para generar una especie de recursos a través de una situación impositiva en la sociedad. Estos ingresos tributarios se establecen a través del famoso gravamen. ¿Qué quiere decir esto? Se traduce a través de impuestos, ¿correcto? Impuestos sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre la producción, impuestos a las ventas, impuestos a la compra y el consumo, impuestos por utilización de bienes y servicios. Un ejemplo general. Ahora, ¿qué son los ingresos no tributarios? Bueno, prácticamente los ingresos no tributarios son todos estos ingresos que son provenientes de fuentes no impositivas. O sea, son ingresos que no provienen directamente de los impuestos, sino que provienen de otras actividades que desarrolla el Estado y que le generan algún tipo de recursos o ingresos para realizar su actividad. ¿Qué tipo de ingresos no tributarios podríamos mencionar rápidamente? Las tasas, las regalías,
los derechos, los alquileres, las ganancias, las primas, las multas, entre otros. ¿Correcto? Ahora nos vamos a preguntar exactamente qué son los gastos. Bueno, los gastos son todas las erogaciones o salidas de dinero que realiza el Estado. Entonces podríamos definir rápidamente una diferencia entre ingresos y gastos de la siguiente manera. Los ingresos son el input, o sea, lo que entra, y los gastos es lo que sale, o sea, lo que tiene que generar el Estado para poder responder a sus necesidades, o sea, lo que tiene que pagar el Estado para responder, para lograr satisfacer sus necesidades como Estado. En este orden de ideas podríamos decir que prácticamente los gastos representan lo que necesita el Estado para funcionar, lo que necesita el Estado para realizar su labor como Estado en la sociedad y responder a toda esta gama de necesidades sociales que se generan constantemente en el país. Los gastos son todos aquellas salidas que son realizadas por el sector público en un periodo determinado. ¿Esto qué quiere decir? Son los gastos que realizan las instituciones públicas, las organizaciones públicas, los establecimientos públicos, los organismos de control. Prácticamente el gasto público representa la suma de todos los gastos realizados por las instituciones, las entidades y los organismos que integran el sector público de una economía nacional. A su vez, el gasto público comprende el gasto realizado por el Estado y sus organismos autónomos, las corporaciones locales, las empresas públicas y la seguridad social. Pero es importante señalar que dentro del gasto público se encuentran los gastos de inversión, los gastos de funcionamiento, los gastos destinados al servicio de la deuda tanto interna como externa y el denominado pago de intereses y amortización de capital que prácticamente emana de este elemento, que son los gastos destinados al servicio de la deuda tanto interna como externa. En resumen, podríamos indicar que por medio del gasto público, lo que busca el Estado es dar respuesta a las necesidades de carácter público o colectivo. En otras palabras, lo que busca es dar respuesta a esas necesidades sociales que son responsabilidad del Estado y que el Estado está en la obligación de satisfacer como actor o garante de la estabilidad de un país. Ya entendiendo qué es el gasto, ya entendiendo qué es el ingreso, tanto el gasto como el ingreso en Colombia, de una u otra manera se logran materializar a través del denominado sistema presupuestal. ¿Qué es un sistema presupuestal? Un sistema presupuestal en sí es un conjunto de herramientas gubernamentales, es un conjunto de herramientas que emplea el Estado, pero ¿qué busca? El objetivo de estas herramientas es organizar la información financiera en los entes públicos. ¿Para qué? Para lograr la optimización de los recursos y a su vez lograr la satisfacción de las necesidades que emanan directamente de la sociedad. En otras palabras, lo que busca es organizar la información financiera, busca optimizar los recursos para responder de manera adecuada a sus responsabilidades como Estado frente a la sociedad, frente a los ciudadanos. Esto nos llevaría a otra pregunta. ¿Cómo se compone el sistema presupuestal? Bueno, en síntesis podríamos decir que el sistema presupuestal se compone del plan financiero, del plan operativo anual de inversiones y del presupuesto anual de la nación. Pero esto no es todo lo que afecta realmente el sistema presupuestal. Por eso debemos mencionar que el sistema presupuestal también se encuentra afectado por otros elementos. ¿Cómo qué elementos? Primero, los programas de gobierno. Segundo, el marco fiscal de mediano, corto y largo plazo. Tercero, el plan de desarrollo. Y cuarto, el plan anual de caja. Prácticamente estos elementos son los que vienen a condicionar de una u otra manera estos elementos y por lo tanto vienen a determinar la manera en que funciona el sistema presupuestal en el país, por lo cual es importante entender que a pesar de que se compone el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones y el denominado presupuesto anual de la nación, estos elementos que ustedes ven acá, programas de gobierno, marco fiscal, plan de desarrollo y el PAC, de una u otra manera interfieren y modifican el actuar de estos elementos, condicionan la manera en que funciona el sistema presupuestal en el país. El sistema presupuestal tiene tres objetivos o propende por tres cosas. La primera, propende por un equilibrio entre los ingresos y los gastos al interior del Estado. Segundo, propende que la asignación de recursos se realice de acuerdo a la disponibilidad y prioridad del gasto. Y tercero,
propende por el uso eficiente de los recursos en un contexto de transparencia. ¿Esto qué quiere decir? Prácticamente con el primer elemento lo que se busca es que el Estado tenga que sus gastos como tal no logren sobrepasar su capacidad, no logre sobrepasar los ingresos que posee, porque prácticamente los ingresos son los que le dan el soporte al gasto público. Y si el Estado no tiene suficientes recursos, suficientes ingresos para responder al gasto, el Estado tiene problemas de funcionamiento cuando no busca un equilibrio entre los ingresos y los gastos. Propender por la asignación de recursos, la cual se debe realizar con disponibilidad y prioridad del gasto. Bueno, lo que busca como tal esto es que el gasto realmente se haga de manera eficiente y que se haga respondiendo a las verdaderas necesidades que tiene el Estado. O sea, no se trata de gastar por gastar, no se trata de ejecutar por ejecutar, sino realmente lo que se busca es responder a las verdaderas necesidades que tiene el Estado, que logra identificar el gobierno y de esta manera ejecutar para satisfacer estas necesidades. Entonces nos preguntamos cómo se articula el sistema presupuestal con la administración pública, o sea, cómo se articula el sistema presupuestal con nuestro campo, con nuestra profesión. Bueno, el sistema presupuestal se articula con la administración pública a través de unos principios. ¿Qué principios? Estos principios son el principio de planificación, el principio de anualidad, el principio de universalidad, el principio de unidad de caja, el principio de programación integral, el principio de especialización, el principio de inembargabilidad, el principio de coherencia macroeconómico y este principio que es bastante importante, el principio de homeostasis presupuestal. Este principio es el que responde a esto, a propender en un equilibrio entre los ingresos y los gastos. ¿Dónde encuentran ustedes estos elementos? ¿Dónde encuentran ustedes estos denominados principios? Esto lo encuentran en el famoso Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996. Ahora pasamos con ese elemento que nos llama la atención, es el famoso presupuesto público. ¿Qué es el presupuesto público? Bueno, el presupuesto público es una herramienta de política gubernamental. En este sentido, digamos que lo que busca el gobierno como tal con esta herramienta es asignar recursos y determinar los gastos que son necesarios para el país, los gastos que son necesarios para el Estado con base en el denominado plan de gobierno. ¿Qué busca también el presupuesto o qué nos permite realizar el presupuesto? El presupuesto como tal es una herramienta gubernativa, es una herramienta política, porque busca cubrir los objetivos que han sido trazados a través del plan de desarrollo, o sea, unos objetivos de origen económico y de origen social y que han sido presupuestados o digamos que han sido planeados para cumplirse en un periodo determinado. Entonces, prácticamente lo que se logra plasmar a través del plan de desarrollo se viene a expresar en el presupuesto público, que es el que viene a determinar cómo se van a asignar los recursos según ese plan y cuáles son los gastos que son necesarios cubrir según el plan que se implementa. ¿Con el fin de qué? Con el fin de cubrir esos objetivos trazados en el plan de desarrollo. Entendiendo que es una herramienta de política gubernativa, pues también podríamos entender que el presupuesto público es una herramienta o es un instrumento de manejo financiero que es de vital importancia para el manejo de la política fiscal en el país. ¿Por qué? Porque a través del presupuesto público es que el Estado logra programar y registrar el gasto público. A través del presupuesto público, el Estado también logra determinar la forma en que va a financiar el gasto público, en la forma en que va a financiar sus programas, sus proyectos, en la manera en que va a financiar la inversión, en la manera en que va a financiar los cambios estructurales que va a hacer en la forma administrativa del Estado. Y digamos que a través de este presupuesto público se logra establecer las reglas específicas para ejecutar los recursos que tiene disponible el Estado y responder a los gastos que contempla el Estado como necesarios mediante el plan de desarrollo. Pero esto nos lleva a otra pregunta y es ¿cómo se organiza el presupuesto general de la nación? Y sobre todo, ¿cuál es la composición del presupuesto general de la nación? ¿Cómo se organiza el presupuesto general de la nación? Podríamos explicar que la organización o estructura de este presupuesto se puede resumir en dos niveles. Por un lado tenemos el primer nivel. ¿Qué es lo que representaría este primer nivel? Bueno, este primer nivel se encuentra compuesto por los establecimientos públicos del orden nacional y el presupuesto nacional. ¿Y qué es lo que refleja? El tipo de distribución de los recursos. ¿Para qué? Para cubrir los gastos. Este primer nivel es el que va dirigido a ¿qué?
a la rama ejecutiva, a la rama judicial, a la rama legislativa, al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, a la organización electoral, entre otros. Y por otro lado tenemos el segundo nivel, que son los aspectos financieros. En el segundo nivel se detallan los aspectos financieros que son relevantes para el Estado. O sea, en este segundo nivel es que el presupuesto muestra la fijación de metas financieras en todo el sector público y sobre todo algo que es muy importante, la distribución de excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado y los excedentes financieros de las sociedades de economía mixta. Recuerden que existen otras figuras adicionales del Estado como lo son las EIC, las empresas industriales y comerciales del Estado, y como son las sociedades de economía mixta, que también le generan recursos al Estado dependiendo de la participación que tenga el Estado directamente en estas empresas y en estas sociedades. En este orden de ideas, también resulta importante para el Estado determinar cómo va a realizar la distribución de excedentes financieros que se obtienen por la acción de estas empresas y estas sociedades que son mayoritariamente estatales. Ahora nos vamos a preguntar entonces ¿cuál es la famosa composición del presupuesto general de la nación? Podríamos indicar que la composición del presupuesto general de la nación también se divide en dos. Por un lado tenemos el denominado presupuesto de rentas. ¿Qué entra en el presupuesto de rentas? Ingresos corrientes de la nación, contribuciones de los parafiscales, fondos especiales, recursos de capital y algo que es muy importante, los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional. Por otro lado tenemos el denominado presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones hace referencia ya al tipo de gastos o al tipo de dinero que se asigna para responder a las necesidades de determinados organismos, de determinadas ramas, de determinadas entidades dentro del Estado. En este orden de ideas, el presupuesto de gastos y apropiaciones demuestra es el dinero que se va a enviar directamente a la rama judicial, a la rama legislativa, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral, a los ministerios, a los departamentos administrativos, a los establecimientos públicos, a la Policía Nacional. Pero bueno, resulta que este presupuesto de gastos se distribuye entre gastos de funcionamiento, gastos de inversión y servicio de la deuda, ¿correcto? Entonces prácticamente el dinero que se envía a estas entidades, a estas ramas que vemos acá, es el dinero que va directamente condicionado a tal monto va directamente a gastos de funcionamiento, tal monto va destinado a gastos de inversión y tal monto se destina directamente para cumplir las responsabilidades que tiene el Estado con respecto a la deuda, tanto interna como externa. Esta sería la estructura básica de las finanzas públicas en el Estado colombiano. Aún lo anterior, digamos que es importante lo del Estatuto Orgánico del Presupuesto, porque en el Estatuto Orgánico de Presupuesto ustedes encuentran otros elementos que son más interesantes. Pueden entender de manera profunda lo que es el sistema presupuestal, ¿sí? Cuál es el tipo de cobertura que se logra a nivel estatal, pero también pueden encontrar otros elementos como por ejemplo, ¿qué es el plan financiero? ¿Cómo funciona el Banco Nacional de Programas y Proyectos en el Estado colombiano? ¿Cuál es la ley del presupuesto? ¿Cuáles son los principios del sistema presupuestal, que son los que mencionamos anteriormente? El de planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral, especialización, inembargabilidad, coherencia macroeconómica, sostenibilidad y estabilidad fiscal, Fondo de Ahorro y Estabilización Fiscal y Macroeconómica, entre otros. Creo que esto es todo por el día de hoy. Les recomiendo que aprovechen y lean el decreto 111. Un abrazo a todos.
Profe, ¿estás ahí? ¿No se escucha nada? No escuchamos. Pero le subimos acá un poquitico con esta vaina también. Es que todo estaba programado ahora para meterlos en el salón. ¿Mejor ahí? Sí, señor. Es que entra el eco, ¿sí escucharon? Pero, bueno, ahí escucha, perdonen el eco, pero toca así. Espere a ver, borro, que apaguemos este. Bueno, muy bien, ahí mejor. Sí, señor. Ok, entonces les decía que básicamente, ¿cierto? Esos ingresos nosotros tenemos que propender porque se paguen los impuestos. Si se lo roban, ¿es problema de alguno de ustedes? ¿O mío? No, yo cumplí con lo que se tenía que hacer, ¿correcto? Pero también es cierto que muchas personas a veces uno le dice, óigame, allá en la empresa de teléfonos, en la empresa de... Esa es la única que no han vendido, esa es la otra, ¿no? Que no han podido vender, pero todo el que llega quiere echarle mano. La ETV. Pero fíjese que se acabaron con la otra, ¿no? Telecom, ¿se acuerda que uno llegaba ya a los pueblitos y tenía que pedir la llamada y ese tipo de cosas? Para poderse uno comunicar. Telecom no han podido, pero más de uno le ha hecho el envío. Peñalosa fue uno de esos. ¿Sí o no? Entonces, uno dice, pero pues, ¿qué hacemos? Si mientras esto no... O sea, mientras haya corrupción en el país, eso es, va a ser bien difícil. Ahora les voy a decir una cosa, mire. Muchas veces las personas entran a un cargo con esa mentalidad así, yo soy un funcionario, ¿cierto? Que va con la sociedad, ¿cierto? Porque nuestras profesiones son más sociales que cualquier cosa. ¿Cierto? Ahorita estaba en una conferencia con el doctor Germán y decía, lo que pasa es que nosotros no le podemos negar prestarle un servicio a un empresario nuevo, ¿cierto? Porque pues igual nosotros también tenemos unas tarifas donde digo, no, es que usted, una contabilidad mínima, yo debo cobrar 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y esos son ahorita 3 millones de pesos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si hay un microempresario que hasta ahora está empezando y ese sea su patrimonio, pues no tiene sentido. Entonces es cuando entra la parte social de uno. Claro, venga, yo le ayudo. Y lo que les digo, uno generalmente le dice, vamos a arrancar, bueno, entonces yo generalmente cobro 3 salarios mínimos, a usted le voy a cobrar el punto 5 de un salario mínimo, 500.000 pesos. Pero en la medida que usted vaya creciendo, entonces vamos ajustando los honorarios. Eso no sea, sino porque uno alega, no porque sea del patrón. Siempre comienza a seguir la empresa, ¿cierto? Y es difícil, yo no, porque es que el dinero es... ¿A quién no le gusta el dinero? A todos nos gusta el dinero, ¿cierto? Y en la medida que ustedes ven, por ejemplo, que me gané 12.000 millones, ¿cierto? Venía grave, me dieron la mano los contadores y los administradores cuando la empresa estaba arrancando. Un buen negocio se hizo y 12.000 millones. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Echar a los que nos... ¿Sí o no? Consigamos unos nuevos y entonces con eso nos armamos la responsabilidad. Ese es el pensamiento de muchos empresarios, ¿correcto? Hay otros pensamientos de otros empresarios que sí distribuyen la mitad de sus utilidades entre los empleados. ¿Y qué pasa? Que eso se pierde a veces porque también los mismos empleados se encargan de dañar eso. Yo tengo un amigo que está ahorita en Estados Unidos, un ingeniero, donde él siempre decía, ¿qué hubo, hermano? ¿Cuánto nos ganamos este año? No, nos ganamos 50 millones, listo. Entonces 25 en la empresa, porque eso, ahí está el capital y es la inversión. Y estos 25 millones los vamos a distribuir entre todos los empleados, ya menos y tanto, ¿cierto? Pues obviamente él también era empleado, se incluía y el hombre hacía sus distribuciones. Yo creo que ustedes también han escuchado que en el Reino Unido hay un loco que casi todos los fines de año reparte $1.000.000 entre los empleados y eso pues a cualquiera le hace de ayuda, ¿sí o no? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Pero ¿qué pasó? Uno de los vendedores se las quiso pasar de vivo diciendo mentiras y resulta que pues obviamente eso hizo unas ventas ficticias, digámoslo así, y pues obviamente se dispararon las utilidades. Y al dispararse las utilidades, pues iba más para distribuir. Y el hombre se dio cuenta de eso, se puso a llorar delante de los empleados y dijo, la empresa se cierra a partir de hoy. Quedaron un poco locos sin empleo, todo ese tipo de cosas. Y a mí me parece que eso no está bien, ¿sí me entiendes?
Entonces, y yo siempre le digo a las personas, mire, uno tiene que tratar de ser lo más derecho posible. ¿Por qué te dicen tratar? Porque es que es difícil. Uno a veces entra a un cargo público y lo primero que le echan es el sablazo, ¿no? Aquí trabajamos así. Y usted, ¿sí o no? Y se une, o ya sabe, o se va, ¿sí o no? Porque si no lo vamos. Porque si no lo vamos. Yo no le miento a mí, es que uno cuando tiene ya así tantos años uno ha pasado por muchos aspectos. Y a mí yo me acuerdo que cuando querían que yo firmara unas rendiciones de cuentas en ese y unos presupuestos que estaban presentando, ya no más o menos cada negocio era de 150 millones, a mí me ofrecieron el 10%. Y en ese tiempo yo era así, tenía la edad de ustedes. Y casi, porque yo no voy a decir mentiras. Yo bendito, yo soy muy creyente de la Virgen, gracias a Dios, mire, aquí la tengo. Pero yo di 50.000 vueltas para negarme. Y fuera eso que la vieja me dije, le voy a pagar el 10%, pues déjeme revisar, obviamente, pues, no, yo estoy diciendo que revise, estoy diciendo es que firme. Digo, más sí. Y créame que yo di vueltas y vueltas y vueltas, porque el hombre después me la pintó mejor. Me dijo, ese carro que está allá puede ser suyo hoy. Entonces, más, ¿cierto? Como a tratar de atraparlo, no. Y por último me dijo, y son 10 contratos los que tiene que firmar hoy. Entonces dije, no, vaina. Yo sí pregunté, bueno, y si yo hago esta vaina, bueno, ¿y cómo me salgo de ahí? ¿Sabe qué me dijo él? Ahí vine. Con los pies para adelante y el traje de madera, me dijo él. Y le dije, entonces no me meto en ese cuento porque yo tengo hijos pequeños, ¿cierto? Y a más o menos a los 2 meses lo encontraron muerto en la camioneta que mandó. Algo pasó por ahí, torcidos, y eso pues, está pasando. Y ahorita de pronto uno ve que están asesinando mucha gente, pero quién sabe en qué rollo ande también metido. Yo no estoy diciendo que los ladrones no sean abusivos, pero es que también hay gente que se mete en torcidos y cuando llega la repartición es cuando no les gusta a uno y le dan su puñalada y ya se acabó el problema. ¿Sí me entiende? Entonces, todo ese tipo de cosas uno tiene, en eso o a eso todos nos vamos a enfrentar. Eso no crean que es que uno está exento de eso. Entonces, ¿qué tiene que uno que tratar de hacer? Comenzar a mirar las cosas derechas, ¿cierto? Esto, ¿hasta dónde es bueno? ¿Cierto? Yo no sé si escucharon ustedes una vez una entrevista que le hicieron a Samuel Moreno, ¿sí? Está por allá chéverón, el hombre está como un rey y todo el mundo ahí, no, pues qué belleza. Lo cuidan hasta militares ese man, ¿cierto? Allá más chévere, y a veces como que lo ven por ahí. Bueno, él dijo, en una ocasión me acuerdo tanto, yo escuché la noticia donde decía que él deberían dejarlo libre porque eso era una enfermedad congénita, el ser ladrón. El hermano de él quemó todos los archivos por allá en Bucaramanga, una vaina así. También poco plata, ¿cierto? Ahí se miró después lo de las famosas estaciones de gasolina que querían con. O sea, yo no me explico, bueno, será por lo que somos tan pobres nosotros, ¿sí o no? Pero yo no me explico por qué usted tiene plata y quiere más y más y más y más y más y más y más. Yo no entiendo. Todos nos vamos a morir. Lo único que tenemos que hacer en esta vida es que y pagar impuestos. Eso sí no se lo voy a decir. ¿Sí o no? De eso ninguno nos escapamos. De esas son las dos cosas, ¿cierto? Pero el resto no. Y además todos nos morimos, no llevamos nada. Dejamos un poco de cosas ahí para que se maten los otros, ¿no? Y bueno, ya un día se están matando antes de que uno se muera, si no lo despachen. Y eso está mal. Fíjese hasta dónde hemos llegado por el dinero, ¿no? ¿Correcto? Y luego les miento, todo esta apertura que hubo hacia la información, como no la digerimos, por eso pasa lo que pasa. De pronto alguien dice, están matando no sé qué, ¡pum! De una vez lo que hace es que envía eso y entonces eso en un momentico se vuelve una bola de nieve. Y eso trae todos los problemas del mundo y no se digiere la información. Porque está la velocidad. Antes yo me acuerdo que uno se le moría al vecino y el olor era el que sabía uno que llegaba muerto, ¿sí o no? Hoy en día sabe uno antes de que se muera. Porque por toda la información y puede estar en la Patagonia usted y ya la información, ¿cierto? Eso lo sabía a una bendita del señor Chávez, que el que maneje la información, ¿cierto? Va a dominar el mundo. Y eso ya se viene viendo desde hace mucho tiempo, pero pues igual él sí lo tenía claro, ¿cierto? Y yo creo que ya les eché el cuento del coltán y todo ese tipo de cosas, que por eso tenemos esos televisores así, estos computadores, los celulares, por eso son así delgados,
¿Se imaginan nosotros echándonos al hombro un televisor hoy en día como los de antiguos que tocaba entre tres para subirlo a esta mesa? De lo pesado que era. ¿En serio? No es mentira. ¿Sí o no? Entonces, eso de información, eso es importante, ¿listo? Entonces, si ustedes ven, nosotros llegamos con unos ideales a ocupar un puesto y nos torcemos. Y yo no estoy hablando de doña Claudia, pero... ¿Sí o no? Si uno mira, observen también lo que estaban haciendo. Ese plan nacional, ¿cierto? Que nosotros, de desarrollo, pues se tiene por el periodo, ¿no? 18-22 es, ¿no? 2018-22 es el que vamos a hablar ahorita, que es el que termina el presidente Duque. Puede que aquí haya muchos que no estén de acuerdo conmigo, yo no les estoy diciendo que estén de acuerdo conmigo, pero para mí Duque ha hecho cosas. Lo que pasa es que tiene un problema, que tiene un padrino que es Uribe. Y Uribe, en mi concepto, también hizo cosas. Porque yo vengo de familia campesina y yo sé qué pasaba por allá. Nomás en Pusa uno encontraba, uno no podía salir a ningún lado porque ya le echaban mano. Que ahora por lo menos no le echan mano, pero lo dejan pasar. ¿Sí me entienden? Eso son cosas. Lo que pasa es que como uno se deja arrastrar de toda la información que está en el medio, entonces se vuelve una loca, comienza a criticar, a cuestionar. Yo tengo unos compañeros míos, yo soy egresado del año 78 del Don Bosco, y todos estos, todavía quedamos vivos como unos 50. Y no hace sino echarse pullas entre ellos, entonces yo les dije, no, pues cojan oficio, porque es que esa vaina no tiene sentido. Hablan de política, hablan de Uribe, hablan de Petro. Entonces, y a la final, muertos de hambre y eructando apoyo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces eso no tiene sentido. Yo pienso que, vuelvo y repito, a mí me encantaría que dentro de todas esas juventudes se hubiera lanzado un líder y nosotros pudiéramos colocar un presidente joven a ver qué pasa. ¿Sí me entienden? Que sea de izquierda, de derecha, del demonio, lo que sea, no importa. Pero que haya cambios en realidad, porque vamos a escoger a los mismos y va a pasar la misma cosa, si es que no se empeora. Acuérdense que ahorita estamos a puertas de una guerra mundial, lo que está pasando en Croacia. Eso no nos podemos hacer los caregallinas porque también nos va a tocar a nosotros. Ya nos tocó. ¿Sí o no? Está calladito el coreano, ¿no? ¿Se acuerdan que el coreano era el que estaba echando tanta vida? Está calladito, pues uno no sabe también. Cuando se le mete a uno el loco ese, ¿sí o no? El sata, se mata. Todo mal. Entonces, eso está pasando también a nivel mundial, a nivel... Fíjese lo que está pasando en todas las economías. Pero eso no hace, o sea, nosotros no nos podemos apartar de lo que nos toca a nosotros. ¿Sí o no? Pues sí, y si nos morimos, pues nos morimos. ¿Cuál es el problema? Ya sabemos que nos vamos a morir, ¿sí o no? No queremos que se nos adelante la vuelta, pero pues igual. ¿Listo? Muy bien. Todos estos esquemas que hemos hablado nosotros, ¿cierto? De la composición administrativa, las competencias administrativas y todo eso, lo encontramos en la famosa Ley 489, ¿cierto? De 1998. Entonces, hablamos un poquitico de eso, vamos a hacer así como una mirada, de todas maneras yo se las coloco ya. Hay unas sentencias, cualquier cantidad de sentencias, ahorita miramos, ahí tengo una aquí, y se las reparto, las compartimos allá a ver si se puede leer, ¿no? ¿Listo? Modalidades de la acción administrativa. Ponga un titulito que diga ahí, modalidades de la acción administrativa, y colóquele guión Ley 489 de 1998. Y el que tenga un Holmes me lo puede regalar, gracias. Bueno. Modalidades de la acción administrativa, Ley 489 de 1998. ¿Listo? La primera es la competencia administrativa. Entonces, ¿qué dice eso? ¿A qué hace referencia? Los organismos y entidades administrativas deben ejercer con exclusividad las potestades y atribuciones inherentes. Coma, de manera directa e inmediata.
coma, con respecto de los asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley, coma, la ordenanza, coma, el acuerdo o el reglamento ejecutivo. ¿Listo? Y hacia allá se hablaba por allá también de lo que eran los principios, ¿no? Entonces colocamos ahí, punto aparte. Reglamento ejecutivo, punto aparte. Se entiende que los principios de la función administrativa y los principios de coordinación, coma, concurrencia y subsidiariedad de subsidio, consagrados por el artículo 288 de la Constitución Nacional, o de la Constitución Política, vamos a ir más bien, consagrados por el artículo 288 de la Constitución Política. Deben ser observados en el señalamiento de las competencias propias. De las ¿Por los competencias señalamientos de propias. qué? Señora, ¿Por los señalamientos de qué, bro? de las competencias propias de los organismos y entidades de la rama ejecutiva. Y en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos. Ejercicio de las funciones de los servidores públicos. Muy bien, recuerde que básicamente, cuando estamos hablando de ley, ¿cierto? De ordenanza, de acuerdo, ¿correcto? Dice que la entidad que emita eso debe cumplir, ¿cierto? Con 5 factores fundamentales, ¿cierto? Porque toda ley, ¿cierto? La ley dice que toda ley debe decirte, por ejemplo, cuál es el sujeto, ¿cierto? ¿Cuál sujeto? El sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿sí o no? ¿Cuál es digamos, el hecho que se considera que está agravado por esa ley, o por la ordenanza, o por el acuerdo? ¿Listo? Ley, el Congreso; ordenanza, los departamentos, ¿cierto? Y los acuerdos, hablamos de los municipios, básicamente. Entonces, pero ellos también tienen que consagrar, ¿cierto? ¿Cuáles son las bases gravables, por ejemplo? Hecho gravable, la base gravable, por ejemplo, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, digo, no, o la ley dice, no, es que a partir de ahora todas las motos de 100 centímetros cúbicos deben pagar 250.000 pesos de impuesto anual, ¿cierto? Y la mía tiene 80, pues para mí no nace, ¿cierto? O sea, para mí está la ley, la creación de la ley, pero no está el nacimiento, para mí no ha nacido. ¿Está claro eso? Ahora, en impuestos uno pues vuelve y les habla de toda esa cuestión, pero eso es lo que quiero que nos demos cuenta. La ley está, pero mientras usted no ejecute el hecho que se considera agravado, usted no le va a aplicar. Y escuchábamos por ahí de esos ingresos públicos, ¿cierto? Los ingresos de la nación básicamente están en 2 líneas también. Hay unos que son ingresos obligatorios y otros son no obligatorios, ¿cierto? Dentro de esos ingresos obligatorios, fundamentalmente, ¿cuáles encontramos? Pues los que tienen la
voluntad unilateral del Estado. No se le va a olvidar, un ingreso obligatorio es el que tiene la voluntad unilateral del Estado. Un ingreso no obligatorio simplemente es un acuerdo de voluntades, ¿cierto? Por ejemplo, un acuerdo de voluntades como hablábamos de las empresas industriales y comerciales del Estado. Yo le puedo comprar a una entidad del Estado o le puedo comprar a un privado, ¿no? Es mi, o sea, y es un ingreso que es no obligatorio porque yo tengo la decisión, yo soy el del dinero, yo si quiero comprarle a él, lo compro a él. ¿Quién me va a decir que no? ¿Sí me entiende? Mientras que los impuestos sí hay que pagarlos. Ese sí es, ¿estamos? Obligatorio, ¿correcto? Una vez se habla de pronto por allá de las tasas, pero es que las tasas siempre están considerados como un ingreso no obligatorio. ¿Por qué? Porque es que si yo no viajo, yo no tengo que pagar ninguna tasa. ¿Cuál tasa de qué o qué? ¿Cierto? Pero okay, creo que les comentaba que ya, diferente la tasa si voy de aquí a Villavicencio a si voy de aquí a San Andrés, ¿cierto? Porque eso es el que está consagrado de acuerdo al, digamos, que no se busca ningún ánimo de lucro. Yo no creo, pero pues ahí dice que eso es cierto, que son sin ánimo de lucro. Solamente en beneficio de qué? El que me están prestando al ciudadano, porque le prestan mal. ¿Listo? Muy bien. Segundo, principio de coordinación. Siempre se hace alusión, ¿cierto?, que ese principio de coordinación, 2 puntos. En virtud del principio de coordinación y colaboración, siempre están esas dos palabritas ahí como atadas. En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones. Coma. Con el fin de lograr los fines, estatales. ¿Qué equilibrio puede haber cuando se tributa más de lo que realmente cada empresa? Sí, o sea, yo no veo el equilibrio cuando veo un país que tiene una deuda externa por encima de sus ingresos, por encima de sus recursos, por la desigualdad que hay a nivel social. Cuando, sí, aquí suena muy bonito el que las políticas públicas están diseñadas para ese tipo de armonías y todo, pero la realidad es muy distinta. Sí, claro, y no solamente es en este país, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que, digamos, el fin como tal es ese, ¿cierto? Lamentablemente, yo no sé en qué puesto estaremos de corrupción nosotros, pero sí, es que tenemos que ser claros. Recuerden que, y yo siempre lo digo, nosotros somos nuestra nación es muy parecida a la mexicana. Así no nos guste, hasta en el narcotráfico, ¿cierto? Creo que se han escuchado que el cartel de Sinaloa está por todo el Pacífico ya, porque encontró dónde era que se está la tierra mejor y todo ese tipo de cosas. Y obviamente la corrupción es enorme, ¿correcto? Lo que se busca siempre, digamos, en esos principios están consagrados incluso en la misma Constitución, ¿correcto? Y la Constitución es supuestamente la voz del pueblo. Por eso es que nosotros podemos apelar a muchas cosas. Lo que pasa es que el desconocimiento a veces no nos deja, ¿correcto? Yo cuando trabajaba en RTI, yo me acuerdo que el gerente, estábamos por allá haciendo un evento creo que fue en Villeta,
Y el avispado ese dejó la cédula. Y al otro día tenemos que viajar para otro lado. ¿Sí? Y yo me acuerdo que la cédula en ese tiempo se demoraba un poco de tiempo. Entonces dijo, venga, vamos a mirar la Constitución. Y fuimos a la Constitución y encontramos un artículo y a él le dieron la cédula a los 3 días. ¿Sí me entiende? Pero porque él tenía el conocimiento por el medio donde estábamos y también teníamos la herramienta. Lo que sucede también, ¿cierto? Es que a veces nosotros por miedo no hablamos. Yo creo que la mayoría dice, no, que los atracaron, pero es que yo no sé si me atracaría fue el vecino y qué tal que yo me ponga esa sapo allá y entonces mañana me levanto. ¿Sí o no? En vez de decir un momentico fue él, se acabó el problema. ¿O no? Y eso está pasando en muchos lados, ¿cierto? Y cuando habla uno también de... Tú te sabes que él trabaja con el Estado, ¿cierto? De pronto tú has utilizado cosas que de pronto te preguntan y dicen, un momentico, eso no es de mi competencia, ¿sí o no? Dentro de mis funciones no está eso, ¿correcto? Y si se extralimita, se puede meter en un problema bien complicado, ¿cierto? Que es lo que pasa cuando uno se pone a meterle la mano a... Bueno, a ser el rector de la Francisco José, ¿sí? De la Universidad Distrital, a comprarse y a volverse loco allá con lo del presupuesto. ¿Sí me entiende? Entonces eso uno tiene que mirar muy bien, ¿cierto? Y los cargos públicos están para eso. Porque es que todos los ingresos, a ver, me acuerdo del doctor Alma, así como dice que descanse en paz, pero el doctor Edgar Nieto, cuando yo estudié contaduría, era el decano de contaduría de la central. Y gracias a él existe hoy en día la contaduría, pues gracias a él porque fue el pionero, pero no es que fue el solo, pero gracias a él hoy existe la Contaduría General de la Nación. Y lo que les comentaba, ya sabemos que hay por ahí un poco de terrenos que son del Estado y la gente le echa mano, y porque, ¿sí me entiende? Además, alguien decía en un momento determinado, es que la tierra no es de nadie, y va uno a ver, y es cierto, ¿sí o no? Pero todo el mundo saca papeles y todo ese tipo de cosas, ¿sí o no? Entonces, digamos, todo se busca que sea en realidad en armonía, ¿cierto? Que haya colaboración, ¿cierto? Para poder cumplir con lo que acabamos de decir, ¿no? Con los fines del Estado. Pero eso en el Estado también se ven muchas personas que lo que hacen es tratar de hacerle la zancadilla al otro para que... ¿Sí o no? Eso es normal, eso se ve en todo lado, ¿cierto? Yo no sé si a usted yo no les coloqué algo así como la contabilidad en las empresas. Eso, digamos, todas esas conferencias a veces que yo a mí me gustan porque les reflejan la realidad de lo que está pasando en el país. ¿Listo? Y si uno analiza y no trata de aprender cosas, vamos a seguir igual. ¿Correcto? Porque lo más fácil es lo que hace el amigo. ¿O no? No, pero es que mire, y uno a veces llega y los niños o los nietos le dicen, oiga, es que allá hay un niño que el papá tiene 3 carros. Y entonces tan chévere tener todos los carros. ¿Y qué hace el papá? No, trabaja con el gobierno. Ah, bueno. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué más uno le va a decir? Entonces, no, es que el hombre está trabajando duro y que no sé qué, pero ese es el tipo de cosas. Pero lo que dice, digamos, el origen de tal es lo que se dice ahí. Que se cumpla, ¿de quién depende? De todos nosotros. ¿Sí o no? Pero yo creo que ustedes también saben que mucha gente... Y cuando vinieron aquí a hacer la revuelta, antes de que los indios se parquearan ahí, aquí habían gente y aquí había muchas manifestaciones. Yo me acuerdo que una vez salí, ¿que ustedes qué vienen ahí? A nosotros nos dijeron en el pueblo, hay 50.000 y tamal y chocolate. ¿Quién se le mide? Y nosotros nos vinimos porque no teníamos nada que hacer, ahorita no hay cosecha. Y eso son las famosas, vienen, acaban con la ciudad y se van. Ahorita la ley que salió está bien dura, ¿no? La ley que sancionó el Duque, ¿sí han escuchado? Eso van a haber penas hasta, creo, más o menos de 58 años, ¿cierto? Ya usted se puede defender si encuentra un bicho allá, entonces esto se va a volver un camello. ¿Sí o no? Entonces está en mi casa, ¿qué hace en mi casa? ¡Pum! ¡Ay, era mi primo! Ay. ¿Sí o no? No sé, eso va a pasar un poco casi. Pero estamos claros, la idea es, digamos, la esencia es esa. Pero ¿de quién depende que se cumpla? De todos nosotros. ¿Correcto? Y si uno mira, cuando hablamos de la colaboración, se supone que todos los que estemos dentro de la misma organización deberíamos de colaborarnos, ¿o no? ¿Cierto? Hoy en día yo me acuerdo, estábamos hablando estábamos en una reunión y una chica llegó y sacó un celular y comenzó así.
Y yo como tengo un ojo así como para un caldo, le dije, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo? Me dijo, ay, no me moleste. Le dije, señorita, estamos en una reunión. Le dije, la reunión no fuera importante que usted pusiera cuidado, no la hubiéramos invitado, ¿para qué? Me dijo, y entonces me puso colorada y volvió y guardó el celular. Y al rato se quitó la chaqueta y le puso la pierna y otra vez la poncha, ¿no? Y me dijo, ay, ¿sabe qué, doctor Humberto? Deje de molestar, que ya todos los gerentes saben que uno siempre viene a esas reuniones, ¿sabes? Muy bonito, pero esa es una conciencia que hay que borrar también, porque nosotros nos volvimos esclavos del celular. O usted llega, está en algún sitio, que deja el celular y el chino, ¡ay, se me quedó el celular! Y ahí coge el celular, ¡ay, el chino ahora toca volver por el chino! ¿Yo? ¿Sí o no? Ay, créame, yo he visto, digo yo, pero, porque nos volvimos esclavos, y ya todo el mundo lo sabe, eso, de pronto ustedes no han visto lo malo que es eso, hay gente que duerme con el celular, mis amigos los periodistas, vivían en un estrés tenaz porque como se la pasaban con el bendito celular, usted sabe que uno, a ver quién agarra la noticia, y eso comenzaron a chocar muchísimo, y entonces el médico les recomendó que los benditos celulares los dejaran en el primer piso, en la sala por allá donde ya apagados, ¿cierto? Y eso les ayudó muchísimo, porque esto genera, yo trabajo con energía nuclear, y eso genera unas ondas, ¿cierto? Que con el tiempo lo van afectando a uno, pero uno no sabe. ¿Cierto? Y eso no se lo van a decir a usted, porque si no, no lo compra. ¿Cómo la vio? Y para que tenga mayor... Mire, yo trabajé instalando antenas de celumóvil. Yo estas vainas las conozco porque he trabajado en esos medios. Pues no allá haciéndola esta, pero sí haciendo los proyectos. Y uno mira, y esa radiación es mala. Pero nosotros no sabemos, ¿cierto? Nosotros nos ponemos aquí en el celular, digo, aquí en el bolsillo de la camisa, el celular, ¿sí o no? Y no sabemos lo dañino que es eso, ¿cierto? Lo metemos debajo de la almohada. Eso por la noche comienza a generar una radiación. Es que les voy a traer unas conferencias como hay de 5 minuticos, pero para que tomen conciencia. Yo simplemente lo que hago es tomen conciencia. ¿Quiere seguir igual? Siga igual. Ya cuando lo vea todo tarado por allá, se lo dije, ¿sí o no? ¿Estamos ahí o no? No, bueno, está ahí no. Pero es eso, ¿cierto? Miren el mal que le están haciendo, por si hay alguna mamá que haga eso aquí, el mal que le está haciendo las mamás a los niños. Esos berraquitos para que se callen, ahora toca dejarles el celular. Ya no te da con una maraquita así, ¿sí o no? Y ahora ellos toca dejarles y hay niños, yo he visto niños de, no sé, un año, año y medio, que ya son unas bellezas manejando lo maneja mejor que yo. ¿Sí me entienden? Eso es delicado. Entonces ahí uno le dejo ese mejor. Bueno, muy bien. Pongamos punto aparte, ya les hice ¿cómo se llama eso? Un break. Entonces decimos, en consecuencia, ¿cierto? Estamos hablando de la colaboración, ¿no? En consecuencia, coma, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio, además, ¿cierto? Prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se deben abstener de impedir o estorbar su cumplimiento. Su cumplimiento. ¿Cómo? Abstener, sí señora. De impedir o estorbar el cumplimiento, ¿cierto? Por los órganos, coma, las dependencias, coma, organismos y entidades titulares. ¿Listo? Eso pasa también en la parte privada, ¿cierto? Entonces usted debería colaborar. A ver, yo les comento en una empresa, por ejemplo. Está el departamento de contabilidad, el departamento de impuestos. El departamento de impuestos necesita información de contabilidad. Entonces va a contabilidad, ¿cierto? Entonces, perdón, en muchas ocasiones, a veces, no, yo no puedo prestarle ahorita esa información. Y entonces, ¿qué hacía el de impuestos?
pues tener copia siempre de la información para no ponerse a pelear. Eso no tiene sentido, si estamos trabajando todos para la misma organización, ¿sí me entienden? En el Estado también se veía eso mucho. Ahorita yo pienso que hay un poco más de colaboración, pero de todas maneras a veces se presentan también roces, sobre todo cuando escucha uno por ahí, ojo que van a haber, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Nuevas, ¿cómo? No, sobre todo que de pronto que van a haber convocatorias y ese tipo de cosas donde pueden subir a la gente y entonces comienza eso, concurso, eso, ¿cierto? Entonces va a haber concurso, ¿cierto? ¿Y es interno o es externo? Pues cuando es externo y uno está ahí, pues no hay nada que hacer, pero cuando es interno comienza también ese tipo de cosas, ¿no? A tratar de mostrarse más. ¿Correcto? Muy bien. Entonces colóquele ahí tercero, descentralización administrativa. Dejemos el titulito ahí para que usted no mete. ¿Qué hora es? Ah, sí, vámonos ya. Oh, ¿quién más? No, yo les digo es porque también a esta hora también es un poquito como complicado el transportito. Y honestamente yo sí le soy sincero, a mí sí me da miedo a veces bajarme por esas cuestiones y que me peguen mi larillazo ahí para quitarme lo que no tengo. Ingenieros, ¿estamos claros? Dejamos el titulito de descentralización administrativa. Sí, señor. Ellos no tienen problema porque pues están allá, entonces no, entonces, ¿sí o no? Bueno, que Miguel me los bendiga, hablamos mañana entonces. Bueno, profe, gracias. Bueno, que descansen. Mañana, profe. Buenas noches. Profe, gracias. Feliz Bien, noche. profe. Bueno, que Chao, descansen. profe. Pronto regreso. Bueno, con mucho gusto. Dale, mamita. Te agradezco mucho. Te lo amor, que Dios te bendiga. Que es el más genio. No, esta tos me va a matar a mí.